¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de sistemas de potencia. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de impedancia en serie de las líneas de transmisión y vamos a ver el ejemplo 4.3 de la bibliografía de análisis de sistemas de potencia. Este ejemplo 4.3 dice: encuentre la reactancia inductiva por milla de una línea monofásica que opera a 60 Hz. El conductor es el Partridge y el espaciamiento es de 20 pies entre centros. Entonces aquí tenemos una figura que nos da una idea de cómo son estos dos conductores. Tenemos una línea monofásica, entonces tenemos un conductor de ida, un conductor de retorno y la distancia de espaciamiento entre centros es de 20 pies. Aquí estos conductores tienen un radio físico que, recuerden, sería diferente a lo que sería un radio medio geométrico. En las sesiones anteriores hemos visto que el radio medio geométrico es un radio equivalente diferente al radio físico, y ese radio equivalente lo consiguen ustedes en las tablas, dependiendo del fabricante. El fabricante se encarga de proporcionar ese radio equivalente, radio medio geométrico. Bien, de sesiones previas entonces habíamos obtenido la expresión para calcular la inductancia en un conductor, que era esta expresión. Esta expresión para la inductancia en un conductor nos decía que la inductancia era 2 por 10 a la menos 7, logaritmo de un dm, que es la distancia media geométrica del conductor entre el radio medio geométrico de un conductor. Aquí puse dos notaciones, una en términos de dm y ds y otra en términos de dmg y rmg. Esta es la notación que más comúnmente se utiliza en la bibliografía que estábamos llevando, de análisis de sistemas de potencia, pero hay otras bibliografías que utilizan el dmg como distancia media geométrica y el rmg como el radio medio geométrico. Entonces, eh, yo creo que nos acordamos un poquito mejor si utilizamos estas letras: distancia media geométrica y radio medio geométrico. Bien, recuerden que las unidades de esta expresión son henries en unidad de metro. Entonces, el resultado que obtengamos con esta expresión lo obtendríamos en henries por unidad de metro. Bien, aquí pues es bastante simple este ejercicio. Recuerden que lo que es la distancia media geométrica depende de la distancia que hay entre ambos conductores, mientras que el radio medio geométrico depende de la distancia que hay entre los conductores de un mismo grupo. Recordando sesiones previas, aquí tenemos un grupo de conductores y aquí tenemos otro grupo de conductores. Entonces la distancia media geométrica se calcularía como las combinaciones de distancias entre los diferentes los conductores de cada grupo con respecto a los conductores del otro grupo. Aquí no vamos a estar haciendo distancias o midiendo distancias entre uno de los conductores de un grupo con todos los demás. Simplemente podemos tomar las distancias entre centros de los conductores y obtener este DMG. Este DMG, por ejemplo, lo podríamos obtener directamente como un promedio geométrico. Por ejemplo, la distancia del conductor 1 a 2 con la distancia del conductor 2 a 1. Obviamente estas distancias son iguales en este caso. Si este es el conductor 1 y este es el conductor 2, estas distancias pues son iguales. Entonces, en este caso, esta expresión pues se reduce a una sola distancia, la distancia entre ambos conductores. Y en este caso, este DMG pues sería de 20 pies. El radio medio geométrico también lo tendríamos que determinar si aplicamos el método de sesiones anteriores. Medir distancias entre cada uno de los conductores respecto a todos los otros conductores que están en el mismo grupo de conductores. Afortunadamente, para no hacer eso, pues los fabricantes proporcionan sus tablas para obtener el radio medio geométrico sin necesidad de que tengamos que medir esas distancias. Entonces, por aquí tengo la tabla que viene en el anexo 3 de la bibliografía.
Entonces aquí, si se fijan, hay una columna que dice GMR. Este GMR pues nos da el radio medio geométrico de un conductor. Aquí el conductor que nos dice que se está manejando es el Partridge. Entonces buscamos ese nombre clave que que es el segundo, la segunda fila. Entonces el radio medio geométrico nos dice que es para este conductor de 0.0217 en unidades pies. Entonces este radio medio geométrico 0.0217 unidades pies. Entonces lo único que tendríamos que hacer para sacar la inductancia pues sería aplicar esta expresión. El DMG sería 20, el RMG sería 0.0217. Ambos tienen unidades pies. Aquí cuando usen estas expresiones de logaritmo de dm entre ds, logaritmo de dmg entre rmg, tienen que asegurarse que el argumento en la parte del numerador tiene las mismas unidades que en la parte del denominador. Si no es así, tienen que convertir las unidades para que sean equivalentes y se puedan anular las unidades en este argumento del logaritmo. Entonces esto nos arrojaría este resultado. Obviamente estaría en unidades Henrys metro. Aquí nos pide el ejercicio encontrar la reactancia inductiva en unidad de milla. Entonces aquí tenemos la inductancia, necesitamos la reactancia. Entonces esto es la inductancia de un conductor. Aquí tenemos entonces la reactancia de un conductor. Recuerden, la reactancia inductiva la calcularíamos como la frecuencia angular multiplicada por la inductancia, y esto es igual a 2pi por la frecuencia de la red eléctrica multiplicado por la inductancia. En este caso pues lo que tenemos, disponemos de la inductancia. Entonces nada más sabiendo que vamos a trabajar a 60 Hz según indica el problema, conocemos entonces la frecuencia. Aquí tendríamos 60 Hz, la inductancia sería entonces lo que acabamos de calcular. Tenemos este resultado. Recuerden que las unidades de esto, si estamos utilizando unidades Henry sobre metro para la inductancia, entonces las unidades de la reactancia nos van a quedar ohms por unidad de metro. Pero además el ejercicio nos pide reactancia inductiva por unidad de milla. Entonces aquí nada más recordar que una milla ¿cuál es el factor de conversión a metros? Una milla tiene 1609.3 metros. Entonces, haciendo la conversión, esta reactancia inductiva tenemos que 1609.3 metros equivale a una
milla. Voy a quitar las unidades nada más para hacer la operación. Y esto nos daría entonces una reactancia inductiva de 0.82 ohms por milla. Entonces, como es una línea de dos conductores, el conductor de ida y de vuelta, esta reactancia se debe de multiplicar por 2, ya que tenemos dos conductores, que sería el de ida y el de vuelta. Entonces sería como si tuviéramos las dos reactancias en serie, dos reactancias inductivas en serie. Entonces dos reactancias inductivas en serie se tendrían que sumar. Entonces, como tenemos una línea de dos conductores, la reactancia inductiva de la línea sería dos veces la reactancia inductiva XL que acabamos de calcular para un solo conductor. Esto sería igual a dos veces esta. Entonces aquí este resultado pues nos da esto. Las unidades pues ya está como la pide el ejercicio. Este sería entonces nuestro resultado. Pero además aquí tenemos otro término. Aquí nos dice en las últimas dos columnas de la tabla A3 del anexo A3, tenemos reactancia por conductor a un pie de espaciamiento 60 Hz. Tenemos reactancia inductiva y capacitiva. La capacitiva la veremos un poco más adelante. Entonces tenemos reactancia por conductor a un pie de espaciamiento. ¿A qué se refiere esta columna? Se refiere a que nosotros podemos usar esta expresión por separado. Por ejemplo, esta expresión la podemos escribir en términos de la expresión de la inductancia que teníamos aquí arriba. Tenemos que la reactancia inductiva es 2pi por la frecuencia por 2 por 10 a la menos 7, que sería la inductancia, logaritmo natural de la distancia media geométrica entre el radio medio geométrico. Esto, si lo separamos y si reescribimos esto, dejamos la frecuencia por aquí. Este lo simplificamos aquí con un 4. Esto lo podemos reescribir en otras unidades, haciendo la conversión de henrys en unidad de metro a henrys en unidad de milla. Lo podemos reescribir de esta forma. Pero ahora en unidades henrys milla. Aquí me falta una F. Aquí está F. Quedaría aquí. Entonces esta expresión en henrys metro quedaría en henrys en unidad de milla.
Esta expresión la podemos separar por medio de propiedades de logaritmos en dos términos. Entonces, en uno de los términos quedaría logaritmo de esta forma, y en el otro término quedaría esta parte de aquí, pero con el DMG. Entonces tendríamos estas dos partes. Aquí tendríamos que podemos darle nombre. De hecho, pues en la bibliografía le dan nombre. Uno va a ser factor de espaciamiento y otro va a ser reactancia inductiva a un pie de espaciamiento. Este es reactancia a un pie de espaciamiento. Y este le van a denominar factor de espaciamiento. Bien, ¿qué tiene que ver esto con las tablas? Pues que este término, el primer término de esta expresión, reactancia a un pie de espaciamiento, es el que aparece en las tablas. Aquí aparece la reactancia inductiva a un pie de espaciamiento en unidades ohms por milla. Como aquí está en ohms por milla, es por eso que se hizo aquí la conversión. Aquí, perdón, aquí me equivoqué nada más en las unidades. Como ya es reactancia, esto ya es ohms. Ya está. Entonces, esta es la reactancia que les dan en las tablas. Entonces, en este ejercicio, el ejercicio que acabamos de hacer, el ejercicio 4.3, pudimos haber calculado esto mismo por medio de tablas. Entonces, la reactancia por conductor a un pie de espaciamiento que sería esto. Entonces sería calculada por medio de esta expresión, o directamente la podríamos obtener de tablas, ¿no? Para el Partridge sería 0.465. A esto le podemos dar nombre, sería x sub a. Entonces x sub a sería 0.465 unidades ohms sobre milla, mientras que el factor de espaciamiento le podríamos poner x sub d. Entonces el factor de espaciamiento lo podríamos calcular a través de esta expresión. Entonces, sustituyendo datos que ya teníamos, frecuencia, que son 60 Hz, la distancia media geométrica, que habíamos dicho que es de 20 pies, nos da un resultado de 3. Ok, aquí estoy viendo nada más un pequeño error. Cuando nosotros convertimos de ohms metros a ohms en unidad de milla, aquí este superíndice es por 10 a la menos 3. Bueno, este factor es por 10 a la menos 3.
Aquí es por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Este dato lo obtuvimos de tabla, así que está bien. Este dato es el que cambiaría por 10 a la menos 3. Aquí queda por 10 a la menos 3. Entonces este resultado queda de esta forma. Entonces aquí, para obtener la reactancia inductiva para un conductor, tendremos que hacer la suma de estos dos términos. Este término pues lo podemos obtener directamente de tablas, mientras que este segundo término depende pues de la configuración de los conductores, de la distancia que hay entre conductores de la línea de transmisión, en este caso monofásica. Entonces pues la reactancia del conductor de un conductor de la línea sería entonces la suma de estos dos, XL sería la suma de la reactancia a un pie de espaciamiento más la reactancia más el factor de espaciamiento XD. Entonces aquí tendremos pues esta suma que debería coincidir con el cálculo que hicimos un poco más arriba. Realmente pues si tenemos los datos, todos los datos, podemos usar la expresión, la primera expresión que vimos, y esta parte pues es intentando explicar la parte de la columna, de las últimas dos columnas de tablas. Entonces este resultado 0.08244 coincide con lo que habíamos obtenido más arriba, o debería coincidir. Aquí ya nada más algunos errores numéricos. 0. Si redondeamos a tres cifras, por ejemplo, a dos o tres cifras, sería 0.83, y aquí sería 0.83 también. Y finalmente pues la reactancia de la línea sería dos veces esto. Como son dos conductores que están en serie, pues tendríamos esto. Y las unidades de esto serían unidades ohms por unidad de milla. ¿Por qué se quedan unidades de ohms por unidad de milla por unidad de longitud? Porque estas unidades nos van a permitir simplemente multiplicar por una longitud dada de conductores. Recuerden que hay líneas de transmisión que pueden llegar a medir cientos de kilómetros o cientos de millas. Entonces, para obtener la reactancia total de la línea, en este caso inductiva, pues simplemente habría que multiplicar por la longitud. Bueno, les agradezco mucho su atención.